Soy el padre Francisco de Garzábal, misionero en Ucrania. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo aquel que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Acabamos de escuchar la parábola del publicano y el fariseo, donde Cristo nos presenta 2 modos totalmente opuestos de oración. Y nos deja Cristo una enseñanza bien clara. Únicamente la oración del humilde es escuchada por Dios. Es muy interesante cuando uno se detiene a ver la regla de San Benito, porque es una regla escrita para monjes contemplativos, una regla que apunta a forjar hombres de oración. Sin embargo, si uno se detiene a ver esta regla de San Benito, puede observar que el santo apenas dedica unas breves palabras para hablar de la oración. Por el contrario, el santo sí se detiene largamente a hablar sobre la humildad. ¿Y esto por qué? Porque San Benito era plenamente consciente de la necesidad absoluta de la humildad. La humildad es fundamental para poder progresar en la vida de oración. Y esto es lo que debemos aprender nosotros. Y esto es lo que nos enseña Cristo en el Evangelio de hoy. El Catecismo de la Iglesia Católica expresa esta verdad de una manera muy hermosa. Nos dice: la humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. Es una disposición necesaria la humildad para recibir gratuitamente el don de la oración. Esto quiere decir que la oración, es decir, ese trato de amistad con Dios, es un don, una gracia que Dios únicamente concede al humilde. Por eso podemos decir con toda claridad que la humildad es el fundamento de la oración. Y esta verdad es fundamental para todos nosotros los bautizados, ya que toda nuestra vida, ya sea en la vocación que sea, debe girar en torno a la oración. La oración es la que nos sostiene, la que nos alimenta. La oración es todo en la vida del cristiano. Sin embargo, muchas veces puede ocurrir que pasen los años y en vez de ir uno progresando en su vida de oración, puede ocurrir que uno se quede estancado, no avanza, no progresa. Y muchas veces uno busca el remedio, no encuentra, no sabe cómo mejorar, cómo luchar mejor contra las distracciones. Pero ¿cuál es probablemente el problema de fondo? El problema de fondo muchas veces es que nos está faltando más humildad. Cuando no progresamos en la oración es porque falta humildad. Por eso, después de haber escuchado esta parábola, examinemos nuestra oración. ¿Cómo es nuestra oración? ¿Desde dónde hablamos con Dios cuando rezamos? ¿Desde la altura de nuestro orgullo como el fariseo? ¿O desde lo más profundo de un corazón humilde y contrito como el publicano? Por eso, examinémonos y busquemos ser cada día más humildes, sabiendo y teniendo la certeza que el verdadero fundamento de la oración es la humildad.